Adelante. Admitir todo. Ah, no, es que lo que he puesto es a grabar. Vale. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto estar otra vez con vosotros en esta tarde de miércoles 23 de diciembre. Fechas señaladas, sensibles también, y que vamos a vivir además de una manera no ordinaria, es decir, de una manera también especial, con lo cual pues estamos todos muy sentidos, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, también estamos por aquí. Y nada, bueno, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Isa, muy buenas tardes a ¿Qué todos. tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Hemos hablado ahorita un poquito y genial todo. Y igual contento de estar aquí un 23 de diciembre, víspera de Navidad, hablando de leyes. Genial. Y seguir con esta tarea que nos gusta mucho y magnífico. Feliz y con ánimo y para escucharnos entre todos y aprender, que es una maravilla. Hola, Ana. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Eh, Que aprovechar. sí, mañana Nochebuena, sí, mañana Nochebuena. Navidad. Así que nada, un gusto estar aquí con todos vosotros una tarde más y a seguir aprendiendo. Vamos a hablar hoy un poquito del significado de la Navidad más simbólico y tal, que Mario, Jorge y yo estudiamos desde hace muchos años. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, un abrazo os envío desde aquí, desde mi cubículo. Pues bien, estoy bien, más o menos, esperando compartir y aprender, porque siempre enseñamos lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Eso es. Nos ponen, a los peores nos ponen de profesores y tal, a ver si nos enteramos de algo y tal, sí. Efectivamente. ¿Ah? Los grandes reyes y reinas del manicomio, como decía un amigo mío brasileiro, que está aquí muriéndose de la risa, se llama Marco. Decía y en el fondo es verdad, la reina del manicomio en un momento dado, que le decía yo, es cierto y tal, seguramente seremos los que peor estamos y tal, ¿no? Pero bueno, aquí nos tienen en clase. Claro que Me da sí. mucho gusto verte. ¿Qué tal, Jorge? Estupendo, Isa, muy motivado, contento, feliz en estas vísperas de la Nochebuena, ¿no? Encantado de poder compartir y estar con todos vosotros. Muy bien, bueno, pues esto sí que estábamos hablando de que, bueno, vamos a cerrar un año asombroso, un año interesantísimo, un año histórico, un año en el que vamos a poder contar para las generaciones que hemos vivido pues algo pues que ha ocurrido, ¿no? Además, ayer, fíjate, esto parecía que incluso empezaba ayer, Jorge, yo alguna vez lo he hablado contigo, yo pensaba que ya había sido, ayer empezó la era acuariana. Sí, ayer lo comentábamos, efectivamente, Isa, y Oye, yo ¿y tú? tampoco me había dado cuenta, porque tienes razón, tú decías, es que no que había empezado en 1987, decías, Yo pero había pensado en 1987, o en el y 2012 o a saber, ¿no? pero 2020 yo no lo había oído. Bueno, también es verdad que tampoco ando mucho por esos foros y tal, pero igual también se ha anunciado, ¿no? Que es la era de salimos de Piscis, que es bueno, pues dos guerras mundiales y movidones muy geopolíticos, sociales, muy fuertes, para llegar a una época que dicen que es la época en la que la humanidad puede dar un salto al despertar. Eso es lo que por lo menos yo leí cuando leía a Enrique Barrios en el año 93, su libro Mensaje Acuariano y sus libros de Ami, El Niño de las Estrellas, que eran increíbles. Hablaba ya sobre el despertar de la conciencia, que claro, en el año 92, 93 era como de marcianos, eran libros forrados, de esos que llevabas para que nadie te los viera que le estabas leyendo y tal, ¿no? Y hablaban de la era acuariana, ¿no? Entonces, pues qué interesante también haber vivido en plena pandemia el comienzo de la era acuariana, ¿no? Qué casualidad, ¿no, Jorge? Qué casualidad, efectivamente, qué curioso, ¿no? Interesante, ¿Eh? muy interesante. O qué causalidad y tal, ¿no? Si nos ponemos cuánticos y tal, ¿no? Que es como nos gusta a veces ponernos. Bien, pues nos da mucho gusto, va a estar todo muy sembrado el sentido del humor.
Queremos también haceros reír, pero sí que vamos a clase un rato, porque hoy vamos a hablar, en vez de propósitos, vamos a hablar de renuncias. Porque bueno, pues como los propósitos nunca los cumplimos, a lo mejor las renuncias y tal, pues por lo menos alguna y tal, ¿no? Porque claro que no sé quién ha hecho propósitos de principios de año y luego lo ves al año siguiente y ni media y tal, ¿sabes? Voy a ir al gimnasio, voy a adelgazar 20 kilos, voy a dejar de beber, voy a dejar de pensar mal de mi madre y voy a dejar de... y de repente todas y tal, ¿sabes? Porque intuplicado al año siguiente, ¿no? Pero renuncias... A lo mejor nos llegan un poquito más hondo y tal, y que es un poco lo que, como continuaba nuestro PowerPoint desde el otro día, pero antes quería que Mario nos leyera o nos contara este sentido simbólico de la Navidad tan bonito que tenemos por ahí escrito, si nos lo pudieras leer, porque a lo mejor nos vas a dar un bálsamo a todos. Claro que sí, muy bien, pues Isabela, ya que voy. Esto es, bueno, pues un escrito que es una buenísima reflexión sobre lo que supone y lo que significa cada parte del Belén y lo que es la Navidad en sí, y yo creo que merece la pena escucharlo, sobre todo a los que tenemos pues una cultura cristiana, ¿no? Entonces, si leo textualmente, pues dice, el nuevo año, Roma decidió poner fecha al nacimiento de Jesús, quizá el más grande maestro en sabiduría y amor. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo nació, bueno, dice que nació en agosto del año -4, pero bueno, al margen de eso, lo que sí se sabe es que es un tiempo para que en este momento nazca el niño Dios en cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Vamos a ver lo que significa realmente la natividad o la Navidad, que es el renacimiento. La Navidad es un momento para que cada cual reflexione acerca de la forma como ha estado aprovechando su vida para el desarrollo de sus únicos propósitos fundamentales, como que son los únicos que todos compartimos, que son, pues a saber, aprender a amar, aprender a ser feliz y aprender a tener paz en el interior. Creo que estamos aquí todos haciendo, ¿no? Aprender estas 3 asignaturas tan importantes, aprender a amar, a ser feliz y a tener paz. Jesús dijo, buscad el reino de Dios en vuestro interior y todo lo demás se os dará por añadidura. Es lo que estamos haciendo aquí, de alguna manera. Y esta es la mejor época para dejar de correr tras las añadiduras y todo este tipo de cosas. La temporada navideña se inicia el 7 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Yo me honro porque yo soy doblemente en farmacia, nuestra patrona es la Inmaculada, que lo que significa es un sinónimo de pureza. La farmacia eligió a la Virgen Inmaculada por su significado de pureza. Y está muy bien que sea el Día de las Velitas en nuestro medio por el significado de purificación en el fuego, o sea, en la luz, para apartar las tinieblas, la ignorancia, y limpiar la mente, que será el pesebre donde nazca el niño Dios. Ahí donde vamos. María, Madre de Jesús, fue y seguirá siendo símbolo de pureza, de pensamiento y de corazón. Vamos, de pureza de pensamiento y de corazón, que las tenía de sobra, independientemente del choque de creencias sobre el personaje histórico. Entonces, ¿qué significa el pesebre? Cuando hacemos todos y ponemos el Belén, realmente el pesebre, ¿qué es lo que viene a significar? El pesebre es el lugar donde comen y duermen las bestias, las limitaciones de la mente, del ego. El alimento de las bestias es el pienso. O sea, si pienso, la mente, que es pues pura paja. El burro es la mente indómita, la terquedad. La vaca o el buey simboliza la paciencia, que hay que tenerla al burro, o sea, al burro que somos nosotros, nuestra mente. Y el pesebre es entonces la personalidad. La entrada de Jesús a Jerusalén montado sobre un burro, que pidió sin amansar, pero montó triunfante, significa el dominio sobre la mente. Después de 40 días de ayuno en el desierto, 40 días de pensamientos puros limpian la mente, que es lo que tenemos que hacer un propósito de, vamos a ver, por si no sé 40 días, pero estar por lo menos un par de días con pensamientos lo más puros posibles. No se trata de días sin comer, sino de ver qué comemos y qué pensamos. La novena, que es de 17 de diciembre a 24, significa la preparación del pesebre, mente, llenándola de inocencia, amor activo, humildad, verdad, armonía, disposición al servicio, seguridad en la fe y alegría interna. Los villancicos, al menos la mayoría, tienen un profundo sentido de amor. Como decía, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Hay muchos villancicos, cada uno tiene el suyo preferido. A mí me encanta el de Navidades Blancas, que es muy bonito, pero hay muchos que son muy alegres y la mayor parte de villancicos son música de alegría y de regocijo. La Navidad, que es en sí del 24 de diciembre al 25, significa el nacimiento del niño Dios, de nuestra conciencia realmente.
en nosotros y el advenimiento del reino soberano del amor a la experiencia humana. Liberación del sufrimiento, invierno, estación de recogimiento. Este invierno que estamos pasando nosotros, pues es un momento para, ya vendrá la primavera siempre viene, siempre llega, pero es un momento que se nos está alargando un poquito en invierno y es el momento para reflexionar sobre lo que hemos dicho antes, quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro propósito y qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a orientar nuestra vida a partir de ahora. Los regalos, los reyes, significan los dones de la conciencia que compartimos desde el corazón con todos los seres amados. Nada que ver, pues, con todo el jolgorio comercial. No tienes que gastarte lo que a veces ni tienes, pero sí tienes una fuente inagotable de regalos. Regala a manos tu amor, tu paz, tu armonía, que es los mejores regalos que podemos hacer. El mejor regalo siempre es aquel que nace de tu corazón. Ensáyalo y ya veremos los resultados, que es lo que estamos intentando aquí, ensayar cómo dar amor y cómo recibirlo, pero sabes que el amor siempre es la cosa que, por más que des, siempre me tienes más. O sea, nunca se vacía, al contrario, cuanto más amor das, más tienes. Y la Pascua, por último, significa, o sea, del 25 de diciembre al 6 de enero, significa la fiesta solemne de la resurrección, el renacido, nacido dos veces, una vez de la carne y otra del espíritu, donde se celebra la llegada del nuevo gobierno del amor, es decir, el niño Dios que nace en nosotros sobre el pesebre, la mente. Jesús también dijo, en verdad os digo que quien no nazca de dos veces no entrará al reino de los cielos. Y por último ya, en la Epifanía, los Reyes Magos, el 6 de enero, significa la entrega de todo el reino al gobierno del amor. Los tres reyes son tus instintos, tus emociones, tus sentimientos y tu mente. Ellos entregan al niño el nuevo rey. Y eso es la reflexión, pues, de lo que es la Navidad. Qué oportunidad tan grande. Qué oportunidad tan grande para reflexionar sobre lo que estamos, lo que somos y lo que queremos. Y dejar el pesebre, que nuestra mente obtusa muchas veces un poquito. Pero fuera. yo me quedo con los dos nacimientos. Y Sí. tal. Esto es algo que nosotros, hoy hablaba con una persona sobre la cantidad de personas que ha sido a lo largo de su vida y de repente se quedó como, ni te puedes imaginar, digo, claro. Tal, es decir, no, pero hay una vez en que ya el siguiente no va a ser otro personaje, sino que va a tratar vamos a tratar de que sea la persona. La persona, el ser. Y entonces eso es lo que se llama el morir en vida. Que cuando yo estudiaba psicología transpersonal, se hablaba muchísimo de eso, de una muerte en vida. Bueno, es una muerte en vida de una manera de ser o de una manera de posicionarte en el mundo y empezar a posicionarte de otra manera. Eso es efectivamente lo que tú muy bien decías hace un momento, que es lo que estamos tratando de hacer. Pues sí, con nuestro esfuerzo, nuestro propósito, nuestras ganas y bueno, ya por lo menos hemos dado el primer pasito, aunque sean 3 centímetros. Sí que la vamos dando, claro que sí, tal, y si continuamos por aquí todo lo que podamos y tal, vamos a seguir y a seguir y a seguir, porque esto hemos visto además que fundamentalmente se trata de perseverancia y constancia, no, Sí, no se trata de iluminación súbita y tal, ¿sabes? No, esto es pura disciplina, puro entrenamiento y puro, digamos, constancia. Si no, no hay manera, vamos. Entonces es una época para aprovechar y hacer un poquito de ayuno, también recomendaban, es decir, hacer algo diferente, comportarse de una manera diferente, es decir, que no sea la misma Navidad toda la vida. Porque sobre todo que hay algunas Navidades... Sí, además está el riesgo muchas veces de sentarse a la mesa con, a veces, ya sabes que los primeros entrenadores y los más duros a veces son la propia familia. No, son los auténticos. A veces la mesa, fiesta de Navidad, es el combate en el ring. Y regadito de alcohol, ya que el superego ya se diluye y tal completamente, ¿no? Ya no existe conciencia moral y tal, ¿sabes? Ni nada que te frene. Puede llegar a resultar, bueno, pues interesante. En cualquier caso, un espectáculo celestial, sí, desde luego. Sí, y entonces, bueno, pues hacerlo diferente, hacerlo un poquitín más introspectivo. Y además yo creo que tenemos esta vez serias razones para hacerlo introspectivo, más allá incluso de que sea Navidad, porque hemos pasado un año en el que la incertidumbre ha estado alrededor de nosotros en todo momento. Y entonces hay una cosa muy bonita y es que lo primero estamos juntos, viviendo esa misma incertidumbre, con lo cual que nadie se sienta solo. Y segundo, que estamos tratando y tal de desmadejar la incertidumbre.
quitar el lío que tenemos con respecto a ¿y ahora qué? ¿No? Y bueno, y cómo es la cosa, ¿no? Es decir, de lo que está sucediendo, porque yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera algo de nuestra vida ha cambiado. Algunos hábitos se han roto, algunos patrones se han hecho polvo y algunas costumbres, sabiendo que el ser humano además es un animal de costumbres, de patrones, de hábitos, que es lo que les da seguridad. Pues precisamente este virus lo que ha hecho ha sido romper los cimientos de todos los hábitos, costumbres y por tanto nos ha dejado con la incertidumbre, ¿no? Con lo cual, pues es más importante esta Navidad desde mi punto de vista. Creo que es la más importante, por lo menos que yo voy a vivir, porque realmente se está produciendo un cambio en la humanidad, está pasando algo, hay algo que está pasando. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Estoy de acuerdo completamente, Isa. Fíjate que escuchaba yo hace un rato por la mañana de aquí de México una frase que me llamó muchísimo la atención. Decía que la realidad es un espejo donde yo me miro, ¿no? Y esto que hemos escuchado nosotros en multiplicidad de ocasiones, a mí me viene mucho a cuento o a colación con todo aquello que se nos ha presentado a nosotros en esos últimos meses, como bien tú comentas, ¿no? Yo me preguntaba un poco cómo está mi realidad en este momento, ¿no? Ya está haciendo un poco de recuento, haciendo un poco de introspección con todo esto que nos trae la Navidad, ¿no? Y viendo que efectivamente hay algunos aspectos donde me siento contento, donde siento que efectivamente he avanzado y he logrado pues tener resultados un poco más satisfactorios. Habrá otros donde definitivamente pues hay que trabajar todavía muchísimo más, ¿no? Y inclusive otros donde podría yo pensar en principio que he tenido un pequeño retroceso, ¿no? Pero ahí está, o sea, realmente la realidad se muestra como tal, con toda esa fuerza y con toda esa verdad que no podemos ocultar, ¿no? Gerardo decía que nosotros cometemos errores solamente por dos motivos o por dos razones, ¿no? O por falta de información o por falta de entrenamiento. Y aquí es bien interesante retomar esto porque la información ya la tenemos, o al menos varios de Estamos nosotros teniéndola, sí. que llevamos muchísimos años con la información a cuestas, pero luego lo que nos ha faltado, hablo por mí, es el entrenamiento, ¿no? Es realmente llevarlo a la práctica, es realmente volverlo carne, es en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Donde a veces regresamos muy fácilmente a los patrones, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que es un momento bien interesante para hacer una introspección, un recuento de cómo nos está yendo, de cómo está nuestra realidad, de cómo se nos manifiesta, de cómo se nos presenta y darnos cuenta que así como se está presentando afuera, es así como nosotros lo estamos proyectando desde dentro, ¿no? Eso para mí ha sido brutal y es fantástico que lo podamos interpretar de esa manera. Sí, que como está afuera es como está dentro, efectivamente. Yo creo que eso ya lo hemos verificado. Y lo hemos verificado además tú y yo que llevamos muchísimos años viéndonos el uno al otro y poniéndonos el espejo y dándonos feedback, porque tú y yo nos hemos dado mucho feedback el uno al otro, como cuatro, o sea, también como estudiantes de leyes. Ha sido increíble cómo de repente aparecían los antiguos patrones después de que nos llegó la información, tantas veces además, es decir, que es que llegaba un momento en que decías, madre mía, ¿tú crees que lo vamos a poder llegar a hacer alguna vez? Y tal, ¿sabes? Es decir, porque era un reto, era un desafío, era precioso cuando lo escuchábamos y volvíamos, ¿no? Luego, cuando estudiando Enneagrama y estudiando también leyes universales, ¿no? Que hablan de la voluntad, ¿no? De que se da la voluntad, ¿no? Es decir, en el Enneagrama se llama la santa voluntad, ¿no? En leyes y tal está clarísima que la ley de la evolución hace que se manifieste solamente lo correspondiente, luego es perfecto y es la voluntad, o bien de la física y tal, pero seguramente de nada mal geniado, ni vengativo, ni que lo hace aposta y tal, ¿sabes? Es decir, y en ese sentido vamos viendo la justicia, ¿no? Pero ¿será que la voluntad hace que sea el momento adecuado independientemente de que uno lo intente y lo intente y lo intente y lo intente y lo intente, que tendrá que ser cuando tenga que ser? Pero por supuesto podemos pensar también que la voluntad se dará cuando uno lleve el suficiente tiempo de entrenamiento, constancia y humildad, como para que empiezan a generarse los primeros resultados. Y eso yo creo que es lo que nos ha faltado.
hemos sido un poquito arrogantes en alguna ocasión, enfrentándonos con las leyes, incluso conociéndolas, ¿no? Y Claro. ¿no te parece? Completamente, Isa, completamente. Ay, le da como corte y tal, ¿no? Porque, joder, madre mía, ¿no? A veces arrogantes, pero la mayoría de las veces ignorantes, más que arrogantes, Isa, ¿no? La misma arrogancia es una ignorancia, Jorge, y tal, ¿sabes? Es ser profundamente ignorante. Cuanto más arrogante, más ignorante. Tal. Sí, Es verdad, es verdad. Eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien, bueno, pues visto este preámbulo, ¿querías tú añadir algo, Felipe, a todo lo que hemos estado comentando? Y empezamos, si no, con el PowerPoint, como tú digas. El micrófono, que lo tienes quitado. Hablando de estas fechas que son el fin de año, la Navidad, que yo siempre me las he tomado como ese punto de, como bien tú decías, de interiorizar, de introyectar, de estar, yo siempre me las he tomado más así y cada día la vida me demuestra que entre más así sea mejor, en menos bullicio y más uno con uno mismo. Siempre, y a mí siempre me ha gustado más las Navidades desde ese punto, claro, con tu familia, tu gente y no sé qué, pero menos ruido. Y sí, retomando eso que hemos hablado de los instintos y eso, pues de esa y de las emociones, esa parte de la emoción de la tristeza que se necesita interiorizar, se necesita introyectar, se necesita relajar los instintos y a ver qué ha pasado, como hacer vamos a poner el pie en el freno un segundito, a ver qué ha pasado y a ver qué vamos a hacer. Y yo un poco siempre lo que trato de hacer, yo aquí voy a hablar un poco lo que yo hago, que a mí me funciona aplicando las leyes, todo esto que estamos hablando, y que bueno, por lo menos me trae resultados que me equilibran, a veces mejores, a veces peores, como a todos, nada es perfecto, pero a mí me funciona mucho. Y es a mí el aprender a valorarse uno como persona, que digas, bueno, aquí estoy yo, ¿y qué es lo que tengo que mejorar de lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues es que no lo sé, todos tenemos 10.000 cosas y no vamos aquí cada uno a contar, pero sí es aprender, como decíamos en algún sábado, en algún miércoles, para pasar curso, que esto es como los estudiantes, si no apruebas el curso, repetimos, entonces yo no quiero repetir la materia, quiero como poner el pie en el freno y decir, a ver, ¿qué materia he suspendido y cómo la puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa materia? Tengo que cerrar un círculo, tengo que hablar con alguien que no hablé, tengo que un pendiente que tengo por ahí, cerrarlo, no sé, cada uno sus historias, pero sí es como un alto en el camino que se necesita. Vivimos todo el año muy acelerados, muy cosas, muy todo, cursos para arriba, para abajo, cada uno en lo suyo, pues que vienen estos momentos de introyección y de aprender. A mí que a veces es algo que suena, puede sonar egoísta y egocéntrico, pero tiene mucho de leyes y tiene mucho de instintos, y es aprender que no necesitamos de nadie ni de nada. Nosotros somos el poder, somos los que si estamos bien vamos a generar cosas positivas a nuestro alrededor, vamos a darle a los demás y dar y recibir del que hemos hablado, dependiendo de nosotros. Y siempre estamos buscando en los demás, en la sociedad, en no sé qué. Yo personalmente creo, y ya es cosa mía, lectura mía, que toda esta cosa que nos ha pasado este año del COVID, evidentemente es una materia, es un curso muy potente que tenemos que pasar. Al principio, y nos podemos acordar los que estamos aquí desde el primer momento, estuvimos hablando que era la importancia del contacto con la naturaleza, volver a sí mismo, todo esto un poco lo dijimos al comienzo de la pandemia. La gente cuando se vio muy apretada y nos tenían atornillados en la casa, todo el mundo hizo 10.000 cosas y 10.000 propuestas y todo el mundo se quería vivir al campo, y a medida que nos han ido aflojando los tornillos, la gente va volviendo a su redil. Y creo que esta pandemia no nos va a dar oportunidad, o cambiamos o no cambiamos, porque aquí está la prueba, que va a salir ya la vacuna, la gente medio se relaja, pum, va otra cepa. Y aquí es como un curso que hay que aplicarse, esto es como No un hemos cambio. aprendido, sí. Y hay que aplicarse el cuento y no aplicarse, no pelear con los políticos, no pelear con que es que no sé qué, que si somos 10, que si somos 6, vale, pues somos 6, ya está, pues nos reunimos 6 y nos divertimos 6. Pero analicemos lo que cada uno ha hecho a sí mismo respecto a este año con la pandemia y si sí he cambiado, si no he cambiado, que he mejorado. Y para mí también es fundamental valorar
que también lo hemos hablado mucho y es algo que yo en estos momentos de introyección trato de hacer, es las necesidades que me he creado. Si son tan necesidades que las necesito en mi vida o son más creadas por mí, por mi ego, para podérmelas quitar, porque nos creamos una cantidad de necesidades que a veces vamos sobrados de necesidades y hay que ir un poquito más ligeritos en este viaje. Y a mí me sirve estar para eso, para quitar de la mochila necesidades que nos creamos sin sentido muchas veces. Y ese es un poco mi reflexión. Me quedo mucho con el tema de cerrar Sí, pendientes. Fundamental. Cerrar octavas, cuando hablábamos de las leyes del eneagrama, ¿no? El cerrar octavas. Me quedo con eso. Eso es muy importante para empezar ligeritos, a lo mejor, vamos, a lo mejor no, seguro, el nuevo año. Y también, ¿qué he aprendido? Me quedo con el qué he aprendido, que es la tristeza y tal, que es la remembranza y tal, ¿sabes? De lo acontecido y la conclusión luego del aprendizaje que se ha tenido y en qué tengo que seguir aprendiendo porque no he hecho bien. ¿Sí? Y tal, y además con mucha honestidad interna y tal, es decir, es también un buen momento para ver en qué asignatura todavía sigo sin aprender. Sí, es que es como el cole, es que es igual. Sí, porque se va a repetir esa asignatura. Es decir, vamos a tener otra oportunidad para volverla. Sí, claro, se va a repetir. Lo que no se va a repetir es lo que ya hayamos aprendido, porque ya no lo necesitamos. Y si tú te das cuenta, comparándolo con el colegio, tú suspendes la materia, te cambian de curso, te cambian el profesor, pero la materia es la misma. Entonces, no, repites. Bueno, antes se repetía, la materia, claro. Pero el profesor te lo cambiarán, pero la materia hay que volverla a cursar y a probar. Y ya para cambiar, ya para pasar, retomando lo de cerrar los círculos, no dejar pendientes, yo es algo que cada día, entre más lo hago y más aprendo a hacerlo, porque eso sí que hay que aprender a hacerlo, porque cerrar círculos es a veces muy complicado, porque necesitamos cerrar el círculo, no solamente es que yo me quede satisfecho. No, es salir de tu zona de confort y tal, y hacer a lo mejor algo incómodo. Sí. O con la otro ser, o con la otra circunstancia que yo tenga que cerrar ese círculo, esa persona tiene que quedar incluso mejor que yo. Y eso no es fácil, porque a veces uno tiende a soltar todos los lagartos por la boca, a desahogarte, a decir, mira, ya me liberé, pero ¿y el otro? Y ese ejercicio de cerrar círculos, eso es otra carrera universitaria. Y es algo que yo cada día me gusta mucho, y los que me conocen saben que a mí no me gusta dejar pendientes y que prefiero hablar las cosas pronto. Sí. No, así ha sido. El desarrollo de una amistad tiene que ser así. Es decir, no dejarte pendientes y tal, ¿sabes? Efectivamente. El trabajo y la salud y todo no es para mañana, es hoy, lo cerramos, pero lo que sí, con esta frase termino, es que es como se dice en Colombia, es berraco cerrarlos, porque es difícil lograr el equilibrio, pero hay que ponerse en la tarea de hacerlo. Y para mí es fundamental. Bueno, ya hemos comentado sobre el profundo valor del error y tal, ¿sabes? En uno de nuestros encuentros. Muy bien, pues voy entonces a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de renuncias. Es decir, cada uno tendrá que ver o proponerse algún tipo de renuncia. Es el complemento perfecto. ¿Os acordáis que estamos en un taller de aceptología? La ciencia que decíamos para los que no necesitan sufrir más y que, bueno, estudiamos desde hace muchísimos años. El otro día os pasamos un documento, por eso vamos a hacer un poquito de esto de la renuncia y sí que me gustaría abrir el micrófono para ver si alguien quiere hacernos algún comentario después de esa lectura, porque estoy absolutamente segura que ha debido de mover bastante. Tal, es una lectura que mueve mucho los sistemas de creencias, a los que vamos a ir a algunos a destruir y otros a edificar, y ahora ya lo llevamos haciendo mucho tiempo. De hecho, tenemos otro PowerPoint y tal sobre 21 creencias que tenemos que deshacer en nuestra vida, o que sería interesante que deshiciéramos en nuestra vida, porque nos limitan y nos bloquean y nos impiden ser felices, independientemente de que sea lo que creamos, ¿no? Entonces, el poder mágico de la renuncia, tenemos que ver cuáles son los errores que fundamentalmente cometemos para elegir la renuncia
renuncia adecuada para cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de renunciar a prohibir que los demás hagan lo que necesitan para aprender. Aquí estamos hablando un poco de educación en esta renuncia. Y generalmente solemos ser en la vida bastante educadores, ¿no? Pero hay algunos que tenemos además esa profesión de educador o de psicólogo o de coach o de terapeuta, pero que os digo que generalmente y tal, una de las cosas que hacemos es educar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esto... hay muchas veces que les prohibimos a los niños o que les prohibimos a las personas hacer cosas que a lo mejor no tendríamos que prohibírselas hacer porque lo necesitan hacer para aprender. Necesitan caerse, necesitan estrellarse, necesitan pegarse un corte, necesitan darse cuenta y tal, ¿sabes? De las cosas y necesitan la propia educación que la vida nos da continuamente a todos, ¿no? Para no erigirnos lo que hablábamos en otros momentos sobre interferidores de procesos evolutivos de los demás. Para llegar a hacer esta renuncia sería interesante saber mucho, con lo cual pues vamos a ver cómo es la siguiente renuncia, porque en principio esta nada más que es para tenerla en cuenta por si en algún momento de nuestra vida se nos da la oportunidad de no hacer recomendaciones o límites o exigencias y tal, sabes que a lo mejor pues podríamos dejar de hacer, con el fin de que sea la propia vida y no nosotros los que proporcionemos la educación o lo que haya que aprender. Mario, ayúdame con las renuncias. Ahora es renunciar a imponer tus creencias, razones o verdades que puedas tener. De esto tú sabrás un poco, ¿no? Pues sí, como buen uno, pues fíjate, si me he pasado media vida o más intentando imponer mis creencias y mis razonamientos e intentar quedar encima como el aceite, pues fíjate, esta es una renuncia maravillosa para la mayor parte de los humanos y que nos vendría muy bien ahora en estos tiempos donde hay, como tú decías antes, tantas conspiranoias, tantas cositas, tantas imposiciones de pensamiento único, de que aquí si no comulgas con lo que se dice ya eres un excéntrico, no estás fuera de sitio. En fin, qué bonito esto es cuando hay libertad para uno opinar, para uno creer, desde el respeto. Yo tengo un amigo muy bueno, que es psiquiatra además, y bueno, pues... Y otro día me hizo mucha gracia porque, bueno, pues nos gusta confrontar, pero siempre desde el respeto, desde la amistad, desde la verdadera, digamos, filia que tenemos el uno por el otro en nuestra amistad, aunque él piense de una manera y yo pienso de otra y confrontamos nuestras creencias o nuestras formas de pensar, pero siempre con un apoyo del uno hacia el otro y con un respeto absoluto. Entonces, qué maravilla cuando eso ocurre, ¿no? Pero cuando chocas con personas que están poseídas de la verdad, cuando están, digamos, absolutamente convencidas de que su verdad es la única, qué tremendo es. Pues esto es lo que tenemos que aprender a evitar. Cuando detectemos este tipo de personas o nos detectemos a nosotros en una postura así, es parar el carro, decir, bueno, vale, estupendo, voy a echar marcha atrás o simplemente voy a dejar ser al otro sin necesidad de confrontarle. Y que sea, como tú decías ahora, la propia vida la que le enseñe, porque yo ya he renunciado a ser entrenador ya de más personas, ya he entrenado Entrenador, mucho. porque te conviertes en entrenador. Efectivamente, yo ya he entrenado, no, ya de vez en cuando me encuentro con entrenadores y yo a veces ejerzo, pero vamos, si me doy cuenta y me detecto a tiempo, procuro evitar esa faz de entrenador que tenemos todos. Entonces, qué bonita es esta renuncia a no imponer tu verdad ni tu razón a nadie. Simplemente dejar que la vida ocurra, que la vida demuestre, porque además si la verdad la tienes o la verdad está en ese momento en tu campo, pues ya te la dará la vida. Sobre todo porque pone imponer. Poner, efectivamente. Imponer y tal, ¿no? Imponer, Aquí se piensa como yo digo y tal, ¿no? Efectivamente, pues qué maravilla el poder renunciar a esto. Luego tenemos el renunciar a condenar las actitudes o comportamiento de los demás. Bueno, fíjate, el crítico del uno, que nos gusta criticar los comportamientos de los demás y además tenemos esa capacidad tan enorme para detectar errores. Pues qué maravilla y qué liberación tan grande es renunciar a condenar actitudes y errores de los demás. Pues bueno, está. dicen que cuando Pepe habla de Pablo, habla de Pepe, ¿no? Efectivamente. O más de Pepe que de Pablo. Exactamente. La viga en el ojo ajeno, bueno, la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. Entonces, pues,
qué maravilla es esto. Igual que la renuncia. Sabiendo eso, además, esto sería interesante porque nos tendría que dar vergüenza. Sí, si te das cuenta y eres consciente de ello, sí, pero claro, todavía el túnel Nos es han muy enseñado a largo juzgar, sí. y Nos han somos enseñado a juzgar. los grandes juzgadores de la vida. Entonces, como decía antes Jorge, la vida es el espejo de lo que llevamos dentro y el espejo del juicio es uno de los más tremendos. Es uno de los más tremendos. Y es interesante que pensemos que cuando vamos a condenar o a juzgar a alguien y tal, estamos proyectando algo nuestro, porque vivimos en el mundo de las proyecciones, sobre todo cuando hacemos juicios. Por supuesto, y Si además no hiciéramos juicios, a lo mejor no sería que no vivimos en el mundo de las proyecciones. Efectivamente, porque si algo no te llama la atención es porque tú ya lo has superado, porque no lo tienes, no es una cosa tuya. Siempre que hay algo que nos refleja o que nos incita a lo que sea, a la confrontación, es porque lo tenemos dentro. De una manera inconsciente, por supuesto, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos, pero son las personas que nos están haciendo ver o trayendo al consciente lo que realmente es nuestro. Bueno. Y así hasta que lo verifiquemos, todos, sí, claro. y cada uno de los que estamos aquí, porque siempre hemos dicho que esto no hay que creérselo, esto hay que verificarlo y ver los resultados. Por eso lo tachamos o lo definimos como ciencia, porque se puede verificar y se puede contrastar, y además no hay más cosa más tozuda que la realidad de un hecho. Cuando tú tienes hechos, pues ya no es un acto de fe, ni es digamos, un dogma de fe lo que tienes que hacer, simplemente estás evaluando resultados. Y evidente, si haces estas renuncias, seguro que en la vida te va a ir mucho mejor y vas a disfrutar muchísimo más. Eso lo tengo por experiencia. Es una liberación. Todas estas renuncias son realmente liberaciones. Te estás liberando. Y liberación de mucho sufrimiento, además, porque cómo nos ponemos con el yo tengo razón, o cómo nos ponemos cuando consideramos que algo es inadecuado o no nos gusta y tal, cómo nos llegamos a poner, ¿no? Como si fuera importante, además, encima, porque una de las cosas que podríamos pensar es ¿por qué le damos tanta importancia a las cosas? ¿Sabes? Es decir, si no somos tan importantes, como que sea tan importante. No, claro, es que a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Por supuesto. Y bueno, pues fíjate, las ideologías políticas, todos los enfrentamientos que suscitan y lo tremendo que es, y la sangre que ha costado a la humanidad, todas esas ideologías, todo eso, pues qué maravilla es poder renunciar a eso, simplemente estar dispuesto a dar y a entregar lo mejor de ti, a dar la mejor versión de ti. Eso, fíjate, todavía es utópico eso en muchos casos, pero es el camino. Yo no veo otro por ahora. Entonces, para mí me gustaría que aprendiéramos a situarnos en la realidad. Y la realidad no es lo que nosotros interpretamos de la realidad, sino la realidad es otra cosa. Cuando dejamos del juicio y dejamos las evaluaciones y dejamos, digamos, las críticas, las quejas, la realidad se transforma completamente. Pasa a ser otra cosa. La realidad hay que tomarla como está. Sí, porque aquí tienes protestar ante aquello que confronta tus conceptos. Por supuesto. Ahí es donde tienes metida la queja. Claro, pero es, como digo yo, renunciar a buscar culpables, renunciar a justificaciones, renunciar a todas estas cosas que lo que traen es simplemente una liberación. Como decía, no sé si era Nelson Mandela o Gandhi, tan preso es aquel que está condenado, que está encarcelado, como el encarcelador. Los dos son dos presos, los dos son dos encarcelados. Porque uno está entre barrotes y el otro tiene que estar vigilando que está entre barrotes, con lo cual, pues los dos están encarcelados. Ya, desde luego la foto que se te pone, desde luego es brutal, ¿sabes? Con el tema de este encarcelamiento, desde luego. Entonces, Jorge, sí. El renunciar a cumplir funciones que ya no te corresponden. Aquí esto tiene metáfora y tiene muchas cosas y tal, ¿sabes? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Sí, bueno. Es que es brutal, ¿verdad? Cuando nos metemos en papeles que ya no... Sí, es muy confrontante, Isa, como bien lo has comentado tú, ¿no? Porque esto nos va a poner en cuestionamiento todo nuestro sistema de creencias, ¿no? Muchas veces nosotros creemos, y ha sido también una inquietud y una pregunta de algunos de los participantes de la sesión pasada, donde nos decían, bueno, ¿y entonces qué hago yo? O sea, me quedo quieto, no hago nada, dejo que el mundo se caiga a pedazos, dejo que ocurran violaciones, asesinatos, asaltos. Entonces, o
sea, ¿de qué vamos? ¿No? O sea, entonces lo que tengo que hacer es mirar para otro lado y dejar que esto se despelote por completo, ¿no? No es por ahí, ¿no? No es por ahí. O sea, en realidad, bajo esta información de leyes, lo que nos dice es que en el universo vamos a decir que una gran cantidad de gente, la mayoría de ellos, quizás hablando de un 60, un 70%, tiene funciones de confrontación, tiene funciones de Pelea. hacer, sí, de pelea, de lucha, esa es la palabra que estaba buscando, de lucha realmente ante la vida, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de hacer alguna acción, y si para el universo es necesario que esto se realice, o sea, tenemos detrás de nosotros cola o fila esperando para poder cumplir con esa función, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso nos coloca un poquito en nuestro sitio y nos dice que, pues, que no somos tan indispensables realmente nosotros para el universo, ¿no? O sea, el universo es muy indispensable para nosotros para el universo no tanto. O sea, si no lo hago yo, lo va a hacer Juan, Pedro, María o Ezequiel o como Por se eso llame. hablaban de los ignorantes de turno. Exactamente, entonces hay fila de ignorante de turno. Entonces lo que te dice aquí es renuncia a ser el ignorante de turno. Renuncia a hacer aquello que ya no te corresponde, ¿de acuerdo? Porque si no, tú, precisamente por orden de correspondencia, los resultados que vas a tener van a ser desastrosos en tu vida. Y no vas a salir de este bucle o de este círculo, ¿no? Entonces, la realidad que se está presentando ahí no es posible cambiarla y eso es algo súper interesante, ¿no? No podemos cambiar la realidad, aunque nosotros querramos, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, una persona que nos caiga muy mal, ¿no? Una persona que para nuestra evaluación o nuestro juicio pensemos o creamos que es una persona súper egoica, agresiva, o sea, la peor persona que ustedes se puedan imaginar. Imagínense si esa persona tuviera la capacidad de cambiar la realidad, si tuviera la capacidad de que el mundo se organizara de acuerdo a sus deseos, a sus creencias. Seguramente si eso sucediera, muchos de nosotros ya no existiríamos aquí, ya hubiera acabado con alguno de nosotros, ¿no? Y de igual manera nosotros, si nosotros tuviéramos realmente esa capacidad, esa fuerza de reorganizar el universo de acuerdo a nuestros deseos, ya nos hubiéramos cargado el universo, ¿no? La verdad es que si lo miramos de esta manera tan fría, tenemos muy poca posibilidad de cambiar nosotros la realidad. Lo que sí podemos nosotros hacer es volvernos correspondiente con una realidad distinta. Y esa realidad se queda ahí todavía fija para quien sea correspondiente con esa realidad. Dicho de otra manera, si yo ya terminé el colegio, si ya terminé la escuela primaria o la escuela secundaria o el bachillerato o la carrera universitaria, yo ya no voy a ese salón de clase, pero ese salón de clase se queda ahí y se queda ahí fijo para los alumnos que vienen detrás de mí. O sea, no salgo yo de la escuela, de la universidad y le coloco una bomba a la escuela porque yo no la necesito, ¿no? No, yo ya no la necesito, pero hay quien sí lo necesita, ¿de acuerdo? Entonces, este es un llamado a que dejemos de hacer aquellas cosas que ya no son correspondientes con nosotros, ¿no? Porque siempre habrá alguien más que se pueda hacer cargo de ello. Y además, qué maravilla, ¿no? Porque los idealistas y tal, esto, sabiendo que ya se ocupa otra persona que es correspondiente con esa función, en un momento dado uno primero se queda más tranquilo al pensarlo, ¿de acuerdo? Y luego además en el siguiente estado se da cuenta de la imprescindibilidad de uno para el manejo de la realidad. Totalmente, totalmente. Es brutal, ¿no? Pero está muy bien ser idealista al principio, para luego precisamente darse cuenta de las leyes universales, porque si no has peleado y tal, entonces no sabes, no vas a encontrar, no vas a ir a buscar la paz. Con lo cual es normal que en épocas adolescentes, de primera juventud y tal, pues tengamos ahí nuestra rebeldía y creer que las cosas pueden hacerse de otra manera y nos hemos metido en peleas. Es a partir de un momento dado que ya no corresponde. Cuando empieza a llegarte, por ejemplo, esta información, y esta información, ¿por qué llega? Porque uno está saturado de lo anterior. Con lo cual es el momento de hacer un cambio de perspectiva en cuanto a las funciones que a uno le puedan corresponder, que a lo mejor es dar paz, dar armonía, dar sabiduría, servir, eso es lo que decía Gerardo, que era estar en servicio, vibrar bonito.
en vez de a dentellada limpia y tal. Y para los que hemos ido a dentellada limpia en un momento dado, pues ole, ya está, ahí están nuestras memorias. Claro, y tal, ¿sabes? Ha habido momentos muy buenos, además, y tal, que hemos pasado corriendo delante de los grises y montando la de Dios y tal en la universidad. Yo no sé cómo me saqué mi carrera, pero es todo asambleas, porque estábamos de transición aquí en España, y entonces, bueno, pues lo más divertido del mundo y tal era meterse a manifestaciones y, bueno, lo pasábamos pipa. Pero luego llega un momento en que ya a lo mejor uno quiere y tal, pues de esto, pues alcanzar otro estado de conciencia, porque es agotador. No es agotador a lo mejor para una chavala de 19, 20 años, pero para una persona de 45, pues entonces ya empiezas a ir como a decir, oye, ¿por qué no te calmas? ¿No? Es un poco lo que me viene a mí, tal, la idea de calmar un poco los ánimos, ¿no? Sí, ¿por qué no le das el relevo a alguien más, ¿no? Que viene Dale la detrás, ¿eh? antorcha a otra Sí, sí, persona. sí. Eso es. Eso dice la sabiduría ancestral, incluso también, ¿no? Que nos llega, ¿no? Muy bien. Convertirse en justiciero y tal, Felipe, hacer justicia, renunciar a hacer justicia por lo que te suceda a ti o a otros. Qué fuerte está, ¿verdad? Porque hay un justiciero dentro de nosotros. Alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad, Felipe? Claro, y también hemos hablado y hemos tocado la palabra cuando hemos tocado otros temas de aprender a ser firmes, justos y coherentes. Lo que pasa es que la justicia y renunciar a la justicia significa es a tener el dedo justiciero de que todo tiene que ser bajo mis leyes, bajo lo que yo piense y como yo piense. Y que todo el mundo tiene que ir como bajo mis parámetros y mis formas de ver la vida. El mundo es muy amplio, la vida es muy amplia, hay muchos caminos, hay diferentes formas de verlas, de entender las cosas, hay muchas cosas que marcan la vida, los países, un montón de cosas que no se puede aplicar todo bajo la misma regla y bajo el mismo parámetro. Evidentemente, para vivir en una sociedad, en una democracia, necesitamos unas leyes y una justicia, pero aquí estamos hablando de lo nuestro, de lo propio, de lo del ser humano, del día a día. Aquí estamos hablando de la venganza. De que entonces yo me las guardo para después cobrártelas. Y ahí es donde fallamos, ahí es donde no hay que guardarse y no hay que decir, pues ahora yo tomo nota y saco mi propio libro y mis propias notas para yo anotar qué me has hecho y yo imponerte luego mi justicia porque piensas diferente, porque lo que sea, ahí no nos vamos a meter. Entonces, además pasa una cosa y retomo un poco de todas, cuando vamos aprendiendo a renunciar, porque esto es un aprendizaje, hay que ir poco a poco y esto uno no se puede decir, pues ya renuncio y no sé qué, no, esto hay que ir poco a poco y como hemos dicho, la vida y el universo nos pone maestros, nos pone gente que nos pone a prueba, llámense amigos, familiares, clientes, empleados, jefes, lo que sea, vecinos, y no es fácil, pero es un proceso muy bonito. Para mí, cuando yo siempre he estudiado esto de las renuncias, siempre he llegado a la conclusión que renunciar es un sinónimo de madurez. Cuando yo aprendo a renunciar es cuando maduro. Cuando no renuncio, cuando no hay renuncia, soy adolescente, Sí. lo cual es válido y es perfecto y no es criticable, lo decías tú ahora, pero nos tenemos que poner los pies en la tierra y madurar y decir, muy bien, ¿de qué me ha servido quejarme? ¿De qué me ha servido ir de justiciero? ¿De qué me ha servido protestar? Y ver el resultado, y si no, lo quito y lo quito de mi vida y ya está. Y no es fácil porque eso es ir contra el ego. Y de la justicia se nos da muy bien, y en esta sociedad hoy en día se da muy bien tener el dedo acusador y justiciero y vengador, hay que ir con un cuidado. Sube, puede subir y tal, pero todo lo que sube baja. Y entonces es una renuncia, además es una renuncia. Termina llevándote a ser sectario, a que son o negro o blanco, no hay términos medios y no, la vida no es así, eso lo único que nos va a llevar es al sufrimiento. Y otra cosa, y ya damos paso a otra, que a mí siempre me ha servido mucho para comprender en general lo del renunciar, es que es no hacer lo que a mí no me gusta que me hagan a mí. Y entonces ahí eso me ayuda muchísimo.
y me ayuda mucho al cómo actuar con la gente, porque no es fácil saberse el manual de todas las personas y cómo es todo el mundo, no es fácil, pero entonces yo me aplico mucho y trato de no hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces ahí encuentro el equilibrio y ahí pues encontramos, y cuando llega Navidad y tengo que reflexionar de cosas, pues a qué no he renunciado y aquí sí, pues para madurar, que es lo que todos queremos, ir No, además madurando. se siente uno muy bien. Muy bien, libera muchísimo y te quita peso, como Y, decíamos antes. y ahorras energía Sí, vital, que es uno de los tesoros y tal que tenemos realmente para intentar hacer las cosas bien, desde luego. Pero también hay otra razón, Felipe, y a todos, y es que la vida le pone a todo el mundo en su sitio. No necesitamos ser ejecutores de función. para nada, todo llega y todo, y además Porque a todo no, le quitan lo perfecto. porque nos convertimos en ignorantes entonces. Es decir, claro que no es fácil y tal, ¿sabes? Sobre todo las personas muy eléctricas o las personas que tienen un fuerte temperamento, el de repente no convertirse en justicieros, aunque sea de mente, porque aquí estamos intentando hacer el combo completo, mental, emocional e instintivo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pues nada más que de mente y tal, ¿sabes? Por lo menos y tal, quédate un ratito pensando en el horror y tal, y luego ya pumba y tal, lo Sí. cierras, porque hay que desahogarse muchas veces, ¿no? Pero no ejecutar. Justo te iba a decir que es muy importante, porque también a veces se habla, como retomando ahora una cosa que decía Jorge, cuando se estudian leyes, que uno en un principio, cuando comienzas a estudiar leyes, a interiorizarlas y a aplicarlas, y a veces hay muchas cosas que lees y dices, ¡fua! Pero entonces me tengo que volver en un ser iluminado, que no sé qué, que no le importe nada. No tiene nada que ver. Y es muy importante, y tú y yo siempre lo hemos hablado, de la importancia de saber cuándo, el cómo y en qué momento. Y claro que tenemos todos un rebelde adentro, y claro que el adolescente lo tenemos adentro. Y si alguien me hace algo y me afecta, tendré también el derecho de que me moleste, encabronarme. Ahora, son 5 minutos para darle salida al ego, parar los pies y decir, ahora, renuncio a esto y cómo actuamos. No, que mando yo, sí, no tú. El que manda soy yo, no manda mi adolescente, que ese es el problema. Es que si los que, yo por ejemplo, que fui un adolescente muy peculiar, es que de adolescente me veía en todos los días, porque yo fui una pieza de relojería. Entonces me veía y dices, pero si lo único que hice fue sufrir, si lo único que hacía era estar todo el día sufriendo, y vas madurando y vas diciendo, ¿y para qué? ¿Y para qué? Hombre, al final sí sufres, sí. Claro que Mientras tanto y tal, pues hacer torrerías en un momento dado. Yo no cambio mi adolescencia por nada en el mundo, pero ¿para qué? Ya para eso maduramos y vamos creciendo. No, aprender a ponerse límites a uno y tal es muy interesante también. Sí. De acuerdo, no solamente a los demás, sino a uno mismo. Y no, justicieros no. Vamos a dejar que haya o un ignorante justiciero que la vida ya aplique la pedagogía adecuada en el momento justo, pertinente y con la intensidad adecuada a quien la haya hecho, porque igual que a nosotros la vida nos ha puesto en nuestro sitio y si no, nada más que tenéis que poner memoria de las cantidad de frustraciones, problemas, rupturas y resultados lamentables que hemos podido llegar a tener y hemos aprendido. Lo mismo le va a pasar a la persona que nos ha ofendido o que ha ofendido a alguno de nosotros o que ha hecho algo y tal que me ponga de los nervios, ¿no? Es decir, y no quiero poner ejemplos porque bueno, no hay que mencionar a la bicha, ¿no? Pero todos tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos personas a las que amamos, tenemos animales, tenemos y no nos gustaría en absoluto que pasara algo y tal terrible con alguno de estos seres amados, que es cuando llega el justiciero, ¿no? Entonces ahí sí que hay que hacer una alquimia del pensamiento muy interesante y una renuncia consciente a ser un ejecutor de función. Esta es muy importante, sobre todo para las personas eléctricas, para los transmisores. También puede ser una dulce venganza para el que no sea un transmisor, todavía más maquiavélica en un momento dado, ¿no? Dejar ya esa función en la vida y enterrar el hacha de guerra contra lo establecido. Es un momento, es una decisión muy bonita, es una decisión en la cual de repente uno empieza a gustarle muchísimo más la vida. Y sobre todo por el contraste, ¿no? Porque hay que enterrar el hacha porque se ha tenido el hacha. Entonces es comprobar cómo es la realidad sin el hacha.
Y de lo mismo que en esta vida aprendemos la felicidad de profundas infelicidades, el amor del desamor, la paz de la guerra y la salud de la enfermedad, pues lo mismo vamos ya una vez ya sabiendo los resultados que tiene estar de pelea en la vida, pues mirar a ver qué resultados tiene uno cuando deja de estar de pelea en la vida. Claro. Y sí, adelante. No, Isa, que hay movimiento en el chat, ¿no? Que se ha movido Qué bien, muchísimo qué con bien. todo esto, ¿no? Pues venga, adelante, Jorge, adelante, por favor. Yo os estoy escuchando, voy un momento a la cocina, ahora vengo. Vale, bueno. A mí lo que me viene ahora con todo esto que se estaba moviendo en el chat y con respecto al tema de la justicia, la injusticia, ¿no? y la indolencia, o si tengo que dejar que me pasen por encima de mí, me pisoteen, etcétera, mi comentario es que no, o sea, que no va por ahí, ¿no? O sea, realmente esto no es un llamado a la inacción, a que nos quedemos quietos, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien de tu equipo de trabajo no te funciona, un empleado, un colaborador, pues lo despides, o sea, no tienes que trabajar con esa persona. Si tienes conflicto con una pareja, bueno, pues te separas de la pareja, pones distancia, delimitas, etcétera. Esto no quiere decir que tú renuncies a tomar acción o a hacer lo que corresponda, ¿de acuerdo? Si tienes que poner una denuncia legal, vas y colocas y pones una denuncia legal, ¿no? Ahí no te estás vengando, ahí simplemente estás procediendo pues como se tiene que proceder ante un hecho, ¿no? Que de alguna manera no te está afectando, ¿no? Pero estamos hablando aquí de odio, estamos hablando aquí de este aspecto emocional, de quedarte enganchado ahí, de querer lastimar, afectar a la otra persona, ¿no? O sea, si una persona hizo algo que requiere que entre la justicia, que entre un policía o que entre un abogado, perfecto, tú colocas la denuncia y luego continúas adelante con tu vida. Si es una pareja, pues te separas de la pareja, delimitas, ¿no? Y continúas adelante con tu vida. Eso no quiere decir que te quedas callado y que no vas a hacer absolutamente nada con aquello que está pasando. Por supuesto que podemos tomar acción con aquello que nos está afectando. No te escuchamos, Felipe. Ahora sí me escuchas. Sí, No, ahora. totalmente de acuerdo, porque, y además es que es muy importante, porque lo estamos diciendo, que muchas veces cuando estudiamos y leemos estas cosas, sentimos como que, no, tengo que hacer todo de manual, y no es así, y estamos hablando de lo importante de saber cerrar los círculos y no dejar pendientes, y eso que tú estás hablando tiene que ver con eso. Y en esto de la justicia hay una cosa que es un arma maravillosa que tenemos, que es el libre albedrío de las personas. Y tú tienes la potestad de decidir en dónde estar, con quién estar, cómo estar, y etcétera, etcétera. Y ahí está la libertad de cada uno. Una de las cosas importantes es saber cuáles son mis hot buttons, qué es lo que a mí me enciende. Y así voy a estar evitando hacer justicia con los demás, porque entonces y yo de esas fuentes que a mí me alimenten, me activen mis hot buttons, tengo dos opciones: o le pongo los límites y que no suceda, o me aparto de esa fuente. Y muchas veces, hay que dejar amistades o lo que sea porque somos incompatibles y no pasa absolutamente nada. Podemos hacerlo, pero si yo sigo ahí, estoy alimentando entre comillas, al demonio. Y voy a todo esto que estamos diciendo. Ahí está el tema de dónde pongo mi atención. Claro. Y esto es un tema además que en concreto yo estoy profundizando mucho en ello con una serie de personas que estoy atendiendo, ¿no? Es decir, el tema de la atención. Tú tienes la capacidad de poner la atención donde tú quieras. En el momento en que estés poniendo nada más que la atención en un asunto, estás fijado. Y entonces no te está funcionando los aspectos cognitivos que tienes como recursos, porque no les dejas funcionar para poder ver la foto grande en vez de la foto pequeña. O mirar hacia otro lado, porque también es muy inteligente en un momento dado, cuando ves que se te están llevando los demonios con algo y tal, el mirar para otro lado y prestar tu atención en otro tema durante un rato, pero que sea verdad además, ¿no? Porque ahí es donde está el problema, quedarnos fijados, ¿no? Gracias, Felipe. Ahora vamos con esto, si os parece, porque nada más que es como un resumen. Jorge, Mario, Felipe, Ana, vamos con ello, el que le apetezca más pues hablar. Decías, Jorge, perdona, que había mucho movimiento en el chat, ¿verdad? Sí, un poco ya lo hemos tocado, Isa, porque ya hablaban lo de la hemos justicia. tocado. Sí, ya lo hemos comentado ahora.
Entonces, vamos a hacer estas renuncias. Renuncio a estorbar la evolución o las actividades de otro. Eso es un poco lo que tú estabas hablando antes, ¿no? Dejar que, y también yo, ¿no? El dejar que las personas y tal tengan su propia experiencia. No impedírselo, no ayudar no convertir a los otros en inútiles en un momento dado, no convertir en las personas en dependientes de uno, soltar. Es decir, para que eso es un poco, Mario, lo que estábamos hablando antes sobre la confianza, ¿verdad? Porque se necesita una dosis de confianza para dejar que las personas a las que amas de repente, bueno, pues puedan estrellarse, y esa especie como de instinto sobreprotector que tenemos a veces, ¿no, Mario? Efectivamente, los padres, pues los que lo somos, pues sabemos lo que es esto y no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Cuando ves que se va a dar una galleta y lo ves venir y ves que se está estrellando, pues siempre vas a intentar poner. Otra cosa es, pues yo creo que la estrategia adecuada, hombre, si el daño va a ser irreparable, pues hay que actuar. Es decir, hijo, por ahí vas muy mal. Por ahí vas muy mal, que lo sepas. En ti confío y tú verás, pero yo tengo la obligación, como padre tuyo que soy, de advertirte por dónde vas. Es decir, advertir, ¿no? Advertir que vas por ahí. Entonces, es la ley de la advertencia también. La ley de la advertencia se manifiesta a través de las personas también que están a tu alrededor. Eso no significa, ya insisto, lo que decía Jorge antes, el aceptar no significa no actuar, hay que actuar. O sea, no se trata de la indolencia, de la pasividad, y aquí me las den todas. No, en absoluto. Hay que actuar con tu mayor sabiduría, con la que puedas, con tu experiencia, y que tenemos el derecho a cometer errores también, por supuesto. Pero estando activos. Efectivamente, que cuando ves que una persona se va a estrellar, tienes una correspondencia. Si estás cerca y eres una persona cercana, de advertirle. Advertirle no significa imponer, es decir, hijo, por ahí vas mal. O quien sea, un amigo, por ahí vas mal, yo creo que te van a hacer, pero bueno, no te voy a imponer nada, tú decide lo que vayas a hacer, pero eso sí, asume tú las consecuencias del hecho. Lo malo que hacemos los padres a veces, y yo me incluyo, es que a veces asumimos los errores de los hijos. Entonces, el hijo ha cometido un error, pues ya viene papá aquí con el dinerito a tapar agujeros, o ya viene papá a hacer. Entonces, luego sí también hay un tema de control. Claro, efectivamente, y eso sí que es un error. Entonces, cuando tú quieres controlarlo todo y luego eres tú iba a decir capullo, pues no tiene otra expresión, que tapa los agujeros, pues, y que tapa los errores de los demás, pues ahí sí que estás interfiriendo y ahí no le estás dejando madurar. Entonces, hijo, a partir de ahora que sepas que no te voy a pagar ninguna cosa más que tú mismo. Yo estaré aquí cuando necesites ayuda, pero que sepas que tú tienes que asumir tus decisiones y asúmelas maduramente. Es decir, también depende mucho la edad que tenga el hijo, ¿no? También, y no le vas a decir esto a un chico de 13 años que depende de ti completamente. Pero sí le puedes ir advirtiendo, le puedes ir aconsejando y le puedes ir diciendo que en ti confío, tú verás lo que haces, pero que sepas que tú vas a tener que asumir las decisiones que tomes. ¿Que no quieres estudiar? Bien, yo te apoyo en tu decisión, pero que sepas que no vas a hacer gran cosa en tu vida, o sea, no vas a resolver, depende tú cuáles son tu planteamiento de vida, en fin, hay muchas opciones, eso sería ir detalle por detalle y caso por caso, pero es el aconsejar... Enséñales a pescar, no les des pescado. Efectivamente, eso es lo que siempre se ha dicho, enséñales a pescar y luego no vayas tú a pescar por él. Que es lo que solemos hacer muchas veces no, los padres. No, es el pescado porque entonces es un endiosamiento por parte del padre, de los padres, el pensar que uno va a estar aquí toda la vida, ¿no? Qué bueno soy, y además yo tengo caso. O pensar que va a ser un gran proveedor toda la vida, cuando mañana te puede caer un rayo de repente. Sí, eso yo lo he ¿sabes? vivido. Por eso te digo que es un endiosamiento. Y efectivamente, luego además, también sí. El universo te quita de en medio, cuando empiezas a interferir y empiezas, pues te quita de en medio, o te arruina o te deja fuera. Puede ser. Generalmente suele ser ruina económica. O te mata directamente. O te llaman a filas, como tú dices, y tal, ¿no? Y tú... te llaman a filas rápidamente. ¡Arriba! Ya te ha salido el cáncer y ya, pues el cáncer te lleva por medio. Oye, pero es uno de los grandes, es una de las grandes cuestiones a las que tenemos que estar atentos y tal. Eso se dice por todas partes, el tema de no convertirnos en interferidores. Sí, adelante, Jorge. Bueno, yo ahora quería comentar que con esto estamos respondiendo la pregunta de María Gea, que decía, renuncia a cumplir funciones que no te corresponden en relación a qué.
¿Cuáles son esas funciones que no me corresponden? Bueno, pues ahí está, a estorbar la evolución o las actividades de otros, a En este interferir caso, sin esta renuncia, sí. interferir el proceso del desarrollo de las demás personas, tratando de sacarlos de aquello que les corresponde completamente, ¿no? En lugar de que ellos por sí mismos puedan salir adelante, ¿no? Una cosa es servir, prestar servicio, que tiene que ver con acompañar, que tiene que ver con dar afecto, dar apoyo, dar información y orientar. Y otra cosa es ayudar. Ahí en el tema de la ayuda, ahí está el reverso tenebroso, porque estás convirtiendo al otro en inútil para hacer eso, lo estás haciendo por él, con lo cual estás interfiriendo. Eso por un lado. Y luego por otro, le estás haciendo dependiente de ti, que es una manera de ejercer un control sobre una persona. Entonces esto es inconsciente, esto no se hace pensando, le voy a controlar, le voy a interferir. No. Todo el mundo hace lo que mejor sabe y puede en cada momento. Pero a lo mejor es verdad que podemos ver algunos resultados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cuando hemos interferido a alguien. Primero, es la mejor manera de hacerse enemigos. Eso va en el combo y tal, directamente, ¿no? Porque la persona va a querer más. Y más, y más, y más. Y además le pones en una situación de cría, con lo cual la pataleta está asegurada en un momento dado. Entonces, por eso muchas veces cuando hablábamos de ser justiciero, si es que no hay más que ver que enseguida llegan los primeros resultados. Ay, qué susto. Esto, bueno, continuamos. El tema de la ofensa. Ana, cierra el. A ver, voy a desactivarle. Ana, no te preocupes, ya te he desactivado. Renunciar a ofenderte. Esta es muy buena, Solo se ofende el ego, os diré, nada más. Pero renunciar a ofenderse es una de las cosas más interesantes que podemos proponernos para el año 2021. ¿No te parece, Jorge? Ofenderte, ¿no? Y estaba hablando ayer, ¿te acuerdas que estábamos hablando con una persona del tipo 4 que estaba perpetuamente ofendido? Es verdad. Y entonces estaba indignado y tal, ¿no? Entonces, empezar con un proceso de desindignación y tal. Nos salió esa palabra, ¿te acuerdas? Sí, completamente. Y tiene que ver con nosotros, los emocionales, Isa, porque efectivamente nos molesta, nos impacta muchísimo lo que hacen o dejan de hacer los demás, ¿no? Y fíjate que aquí hay un tema que es bien interesante, ¿no? Con la aceptología nosotros entramos también al aspecto de querer respetar las leyes, ¿no? Como meternos un poco en el flujo natural de las leyes universales, pero todavía hay un paso más adelante que tiene que ver con el que yo respete las leyes, y es que no me ofenda o que no me molesta el que los demás no lo respeten o no la sigan. O sea, eso ya es como el culmen de los cúlmenes. Arriba del todo, ¿no? Así es, pero bueno, tiene que ver con esto, efectivamente, ¿no? Con él, independientemente de que, vamos a poner el ejemplo clásico, el ser vegetariano, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decidir en un momento dado, ¿no? Cuidar mi cuerpo bajo esta ideología, bajo este esquema, y está perfecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que voy a ir a ponerme a ofender a todas las personas que no siguen ese modo de vida, ¿no? ¿De O a acuerdo? ofenderte Entonces, porque lo hacen. así es. Bueno, lo hablabas antes, ¿no? Sobre los diferentes grados, que porque uno deje la universidad, no hay que meterle un bombazo a la universidad, porque vienen otros alumnos que necesitan pasar por la universidad. Entonces es verdad que hay hermanitos pequeños en este mundo y hay hermanitos mayores en este mundo, y hay hermanitos que estamos en las mismas, ¿no? Lo que somos los afines, los que estamos en el mismo escalafón, ¿no? Y entonces saber que nosotros también hemos pasado por lo que están pasando nuestros hermanitos menores y que nosotros también y tal, lo que pasa es que ya estamos en fase de superación, no quiere decir que a partir de un momento dado te ofenda que otras personas estén violando las leyes universales todo el tiempo.
porque entonces te Totalmente. vuelves a la misma energía que ellos en esos momentos, vuelves otra vez a caer y tal, ¿sabes? En el estar violando las leyes como ellos. Decíamos en uno de los memes, no te ofendas porque otros cometan otro pecado diferente al tuyo. Totalmente, totalmente. Ah. Qué bueno. No, es que esa es buenísima y tal, ¿no? Porque pues, el pues anda que tú en esta vida es nada más que una reacción y tal, ¿no? Porque aquí, y hablando un poco de lo que dijo el Maestro Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Bien, pues entonces hablábamos también de buscar culpables, ¿no? Buscar culpables. Ana. ¿Nos cuentas un poco esta renuncia a buscar culpables por las cosas que sucedan? ¿Cómo lo llevas tú? Pues porque es una manera de evadir la responsabilidad de cada uno. Entonces es mucho más fácil culpar a alguien de lo que está sucediendo o de lo que te pasa a ti mismo que hacer un proceso de reflexión interno y ver qué puedo cambiar, que esto está relacionado con lo que hablábamos el miércoles pasado de la gran pregunta de qué no he superado para poder evolucionar. Entonces lo sencillo es, pues tú tienes la culpa y esto me pasa por esto me ha pasado, esto nos ha pasado, porque tú, y no estamos Irse de viendo. rositas, ¿no? Irse de rositas, ¿no? Realmente todos tenemos responsabilidad en lo que sucede, de alguna u otra manera, y todos podemos aportar nuestro granito de arena para que eso mejore. Entonces el esfuerzo y el trabajo realmente es ese, es ver todos los puntos de vista, pero sobre todo el reflexionar y ver uno mismo cómo puede aportar ese granito de arena y cómo puede trabajar eso sin juzgar al otro. Sin acusar. Sin acusar. Eso es lo sencillo, lo más fácil. Pero realmente el trabajo está en ver qué puede hacer uno para cambiar, qué responsabilidad tiene cada uno. Es que cambiar la palabra culpable por la palabra responsable ya es todo un buen asunto, porque la palabra culpable nos crea una sensación y la palabra responsable nos crea otra. ¿De acuerdo? Y de sensaciones va esto. La cuestión es renuncio a acusar. Renuncio a acusar. Renuncio a acusar. Renuncio a acusar y me centro en mí para ver qué puedo modificar. Pero es como bloquear de repente. Cuando quiero buscar culpables es no, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para que esto pueda mejorar? Ese es el trabajo. En todo caso, porque aquella cosa que suceda y tal te se resulte desagradable. Y entonces ya la cuestión de la eliminación de la palabra culpa, porque tú tampoco eres culpable. No, claro. Porque una de las cosas que muchas veces no solamente buscamos culpable fuera, sino culpable dentro nosotros y nos llenamos de culpa, ¿no? Entonces, esto como, ¿qué es esto de llenarse de culpa? No, y eso además te gasta tu energía vital y no te deja evolucionar. Bueno, pues te equivocaste, aprendes y la próxima vez lo harás mejor. Pero si empezamos a decir es mi culpa, estamos, yo creo que engrandeciendo un poco el ego y justificando esa situación que ha pasado, ¿no? Y lo bonito de esto es, bueno, pues me equivoqué, vamos a ver qué puedo mejorar y qué puedo aprender de esta situación. ¿Que parece sencillo? Sí, pero que no lo es. Sirve en un primer momento, en todo caso, para empezar para no irse de rositas y tal, ¿sabes? El sentir culpa, ¿no? Y lo que pasa es que nos han infringido una culpa que tiene difícil resolución, porque luego nos dicen cómo salir de la culpa y tal, ¿sabes? Es decir, que no es productivo, no es útil, como tú dices, drena muchísimo la energía y se le queda a uno un sabor con muy baja autoestima y muy baja valoración en uno, cuando uno se llena de culpa. Es decir, porque además es que no, es como una especie como de etiqueta sin salida. Es decir, es como que sentencias, ¿no? Y entonces, si antes habíamos hablado de no ofender, aquí estamos hablando de no sentenciar. Eso es. De no emitir sentencias, ¿no? También es un endiosamiento y también es un narcisismo primario no resuelto
que sería muy interesante resolver, ¿no? Y luego está, bueno, pues la madre de la aceptología, que es la última renuncia que vamos a hablar, si te parece, Jorge, porque es la clave: renuncia a oponerte a la realidad que la vida presenta. Pues sí, aquí tenemos completamente todo lo que sería la aceptología, ¿no? Si volvemos a lo que comentaba yo hace un momento de que la realidad es el espejo donde yo me miro, ¿no? O sea, la realidad solamente me muestra lo que tengo yo dentro, ¿no? Entonces, oponerme a la realidad, pues es una pérdida de tiempo. Podemos hacerlo, ¿no? La verdad es que no hay ningún problema en ello porque el universo es profundamente paciente, ¿no? Nos podremos tardar el tiempo que querramos, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 años, 2, 3 vidas, lo que querramos. O sea, es que para el universo no tiene ninguna prisa. El que en algún momento dado quizá podría tener un poco de prisa somos nosotros, ¿no? Si después de darme cabezazos y de cabezazos contra la vida, ¿no? Y después de encontrarme ya completamente saturado, bueno, a lo mejor me doy cuenta que por ahí no es, ¿no? Que no es yendo en contravía de la realidad, sino aprovechando la realidad, ¿no? ¿Y cómo voy a aprovechar yo la realidad? Bueno, pues precisamente dándome cuenta que está ahí, porque hay un aprendizaje inherente y que en el momento en que yo aprenda lo que la situación me está presentando, en ese momento va a desaparecer de mi vida. Maravilla, además, cuando efectivamente ves que sí que han desaparecido algunas de los Es verdad. entrenamientos brutales y tal, ¿sabes? A los Es que hemos verdad. tenido que... Situaciones y personas también con nombre y apellido, Isa. Y personas, Sí. De repente te las quitan en medio. Es verdad, ¿sabes? es verdad. O sea, a través de un acontecimiento, de un evento, de una tragedia, una ruptura o de un adiós muy buenas, le han mandado a Tumbuctú y tal, ¿sabes? Es decir, de repente desaparece. Desaparece cualquier realidad a la que nos opongamos una vez hayamos aprendido lo que nos viene a decir esa realidad. Y la última, voy a decir algo que acuérdate que de repente cuando, no me acuerdo en qué circunstancia o lectura leímos, ¿no? Que renuncio a sufrir porque sufrir es lo fácil. Es verdad. Está chupado. Está chupado sufrir y tal, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de hacer cosas difíciles y tal, ¿no? Porque son de las que nos vamos a sentir orgullosos, son a través de las cuales nos va a subir nuestra autoestima. Y porque la autoestima no es que uno se ponga, ya tengo un poco más de autoestima, no. La autoestima viene cuando uno hace algo difícil. Y cuando uno se siente muy orgulloso de uno mismo por haber hecho algo que es nuevo y que es bonito. Que es, por ejemplo, y tal, ¿sabes? Ante una situación en la que te fueras a poner a sufrir, dejas de sufrir y decides y tal, de alguna manera, porque has entendido todo lo anterior, que con eso solamente vas a perder energía, salud y tiempo. Y tiempo, es verdad. Única y te haces exclusivamente. Es como, no, es que estoy sufriendo, pues ahora tienes que dessufrir. Es como, entonces, claro, es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no nos han enseñado que el sufrimiento no es útil. Incluso hay arquetipos que todavía, los arquetipos son como todavía del inconsciente colectivo, que es más santo quien sufre, es más santo el mártir, y tal, y todo este tipo de arquetipos que tenemos que revisar, ¿no? Porque de repente podemos quedar poseídos por ellos, ¿no? Y de hecho esta humanidad está bastante poseída todavía por estos arquetipos de que es más santo quien sufre y quien es feliz, algo tendrá escondido, como si la felicidad fuera un pecado. Así es. Y bueno, chicos, pues nada, nos van a dar la hora, con lo cual vamos a irnos despidiendo. Tenemos 10 minutos para despedirnos. ¿Hay algo más en el chat que tengamos que contestar o que sea pertinente? Hoy no lo hayamos dicho. Yo no estoy viendo el chat, a ver. Actuar desde la culpabilidad para eliminarla es como aplicar una medicina a un dolor que tarde o pronto vuelve a aparecer. Eso es, ¿no? Echar fuego a la gasolina. Cuando quieres apagar un fuego, en vez de echar agua, echar gasolina, ¿no? Y además encima se va uno de rositas, porque como siente culpa, es brutal. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a despedirnos, Felipe. Feliz Nochebuena y tal. Nos deseas a todos con una frase que nos deje marcados para tener una energía alta y bonita. Pues primero desearles a todos feliz Navidad, que pasen
una noche y luego la Navidad lo mejor posible, que sea bonita, que independientemente del número de personas está en nosotros pasarlo bien y que está en nosotros que sea maravilloso. Seguro que va a ser así para todos. Y respecto a esto de las renuncias, yo que tiene con la última de no sufrir y que también lo dijimos antes, que cuando aprendes a ir renunciando, que vas madurando, te vas liberando, todo, claro que está en nuestros derechos y nuestras libertades y nuestra forma de ser y en nuestros momentos evolutivos tener esos momentos de adolescente rebelde y no renunciar a las cosas. Ahora, queremos ir mejorando, queremos ir evolucionando y madurando, es muy sencillo. Te surge un problema, no renuncias porque te lo impide tu lo que sea, ¿se solucionó el problema? No, pues tú decides si sigues luchando o no. La realidad es que si renuncias, el problema se va a solucionar. Depende de ti, no va a depender de nadie más. Ahora, si me aferro a mi ego, me aferro a mis cosas, pues las cosas se complican. Y solo para terminar, que muchas veces, muchas de todas estas renuncias, cuando las leemos, las estudiamos, yo solo lo dejo como una pildorita y un pequeño mini consejo, y es que las que más nos fastidien es la que más necesitamos trabajar, es las que más nos atornillan las tuercas. Muchas veces hay una que te revuelve las tripas, por ahí hay que mirar qué está pasando. Hay que elegir y tal, ¿no? Entonces, mañana recibiréis las renuncias en vuestro email y tal, para que todas, quiero decir, para que elijáis una, dos, nada más. No recomendamos, no, y la que más nos fastidie, contra la que más nos, eso es, contra la que más queremos tirar el libro de aceptología por la ventana. La que te eriza el pelo, esa. Además es un desafío y el ser humano es un ser que necesita guerrear. Sería una renuncia es guerrear y tal, ¿no? Porque le vas a llevar la contraria a la tendencia. Es evolucionar y evolucionar se Es necesita. guerrear y hay heridas de guerra y tal, ¿sabes? Claro que sí. Guerreros vamos a ser siempre, pero se puede también ser un guerrero de la paz, de la armonía y tal, y del sentido común. A ver, yo no sé si es Pablo Adelante, Coelho Jorge. el que dice Guerreros de la Luz, ¿no? No sé si es Pablo Coelho o quién es el que No, tiene por favor, esta frase de no, guerrero. por favor. Por favor, dale, No, bueno, dale. pero Dime es que tiene otro. esta frase de Guerreros de la Luz que bueno, entra mucho a colación aquí. Es verdad, y además las heridas de la guerra contra el ego y tal, ¿no? Que, o sea, es decir, de la guerra con el ego, no contra, ¿sabes? Deja heridas. Te caes, te rompes una pierna, o de repente con no sé qué, hay heridas y tal, ¿no? O sea, es heridas de guerra, ¿no? Yo cuando estudiaba chamanismo me encantaba y tal, hablábamos mucho del sanador herido. Es verdad. Y a mí me encantaba ese concepto y tal, porque realmente es el sanador herido que ha sanado, el mejor especialista en sanación y tal, ¿no? Es decir, en un momento dado, el que ha pasado por ahí sabe cómo se sale, ¿no? Claro. Decía Gerardo que un maestro es aquella persona que ha cometido absolutamente todos los errores, pero con una diferencia en comparación con nosotros, y es que él sí ha aprendido de ellos. Entonces, bueno, yo con esto me despido. O sea, en realidad, yo también les deseo a todos que tengan una feliz Nochebuena, que la pasen increíble, rodeados de aquellas personas con quien puedan estar. Como comentaba Felipe, no se trata de un tema de números, ¿no? Sino de saber estar, de disfrutarlo, de aprovecharlo. Me quedo yo profundamente satisfecho de esta sesión. Me encantó, me siento muy sereno, me siento muy tranquilo y ojalá pues pasen bonitas Navidades. Un abrazo muy grande. Gracias, Isa. Mario. Pues muy bien, un abrazo enorme para todos y simplemente yo les dejaría dos ejercicios. Me sumo a todo lo que habéis dicho vosotros y yo creo que la estrategia, las dos herramientas que tenemos para manejar todo esto son dos. La alquimia del pensamiento, es decir, ese pensamiento voluntario, sostenido y dirigido, siempre. Y sobre todo otra cosa, hacer un pequeño ejercicio de aquello con lo que contamos, valorar todo lo que contamos, que siempre son muchas más cosas que tenemos a nuestro favor que las que nos están en contra. Entonces, pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, y evaluar, sobre todo, y valorar todo lo que tenemos a nuestro favor. Y con eso me quedo. Muy interesante el agradecimiento, sí. Es decir, es una de las. Dicen que es la puerta de la abundancia. Correcto. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias, Mario. Ana, ¿nos deseas feliz Navidad? Sí, claro.
Os deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y sobre todo algo que yo comenzaba a aprender justo casi un año, que es disfrutar de cada momento, de cada instante. Pase lo que pase, sea lo que sea, disfrutar de cada momento. Insistes mucho en eso, sí, mucho. Y además seguro que lo has aprendido por tu grado de insistencia y entre otras cosas también porque te veo disfrutar de cada momento, niña. Una gran Justo. lección que he tenido que aprender. Qué gusto predicar con el ejemplo. Y bueno, y por mi parte y para todos, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a pasar el trance navideño lo mejor posible, con mucha serenidad, dando ejemplo y dándonos cuenta de que estas horitas que pasamos juntos tienen algún efecto. Y disfrutarlo y celebrarlo, ese efecto y tal, ¿sabes? Porque eso sí que es una victoria, eso sí que es un éxito. Eso sí que es un momento en el que empiezas a a verificar los resultados y a darte cuenta de que tiene un sentido todo esto que estamos haciendo aquí. Así que os mando un abrazo, un beso enorme a todos y a cada uno. Os mandamos todo nuestro amor, nuestros mejores deseos y nos vemos el miércoles que viene. Feliz Nochebuena. Adiós. Chao.